Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Bien, pues ya está el pescado vendido, ya estamos a la espera de esa decisión de los tipos de interés de la Fed, una de las más importantes en los últimos años, y más importante aún va a ser ese discurso que dé Powell al mercado. Hoy hemos visto cómo las bolsas se mantenían prácticamente planas a la espera de esta decisión a las 7 de la tarde. No me atrevería a dar una previsión de qué puede pasar en las bolsas porque puede ser una auténtica locura. Ayer ponía alguien en los comentarios que era un sorteo, y evidentemente es que parece el sorteo de la Champions lo que vaya a pasar. Entonces parece que el sorteo de la Champions a veces es más previsible que lo que pueda decir Powell o Lagarde. Así que bueno, mucha volatilidad en lo que nos espera en el mercado. Sí que es verdad que si se lo toma bien el mercado, lo que nos digan, podríamos poner el objetivo en ese gap bajista que dejaron algunos índices la semana pasada, y sin embargo, si vemos que el mercado se toma mal esas decisiones de Powell o ese discurso que nos dé, pues puede que el mercado se vaya a buscar los mínimos que veíamos hace unas sesiones o se quede muy cerquita de ellas. Lo que está claro es que va a haber mucha volatilidad y que el mercado me parecería muy raro ver que se queda plano. Así que bueno, todos muy atentos esta tarde a las 7 de la tarde. Seguramente cuando algunos veáis ya este vídeo ya se sabrá cuál es la decisión de los tipos de la Fed y cuál ha sido el discurso de Powell. Así que bueno, muchos lo veréis ya a toro pasado. Pero bueno, de momento vamos a analizar tres acciones del mercado español que vamos a ver cómo se encuentran en los gráficos y que yo os adelanto que va a ser muy interesante. Así que no os lo podéis perder. Bien, pues vamos a comenzar con las tres acciones de hoy, que son Celnes, Técnicas Reunidas y Merlin. Vamos a ver qué está pasando con las tres. Y vamos a comenzar con la primera, que es Celnes, y que venimos viendo en las últimas semanas. Pues fijaros cómo la tendencia alcista que acompañaba al valor desde octubre, pues ahora parece estar seriamente en riesgo. Fijaros cómo todavía el primer impulso, el segundo impulso no ha marcado con esos mínimos un mínimo decreciente, pero la verdad que perder esa media móvil de 70 sesiones que en un primer momento actuaba como soporte deja en serias dudas la tendencia alcista. Además, la clave o lo perfecto hubiera sido que la corrección se frenase en la zona de los 34 para cerrar ese gap de escape que dejó en la sesión del 20 de enero, pero hemos visto cómo nos ha frenado en esta zona y ahora quizás el siguiente objetivo, soporte, podría estar en la zona de los 32,30, donde ya vimos que hizo suelo durante el mes de noviembre. A partir de esta zona pues ya nos iríamos a los mínimos que tendríamos en diciembre, y esto sería muy mala señal porque ahora ya sí que no mantendría esa tendencia de máximos y mínimos crecientes en el gráfico que hacen pensar que está dentro de una tendencia alcista en el gráfico. Si nos fijamos en las últimas sesiones, a finales de la semana pasada veíamos una caída muy fuerte en la sesión del viernes, también en la sesión del jueves y del miércoles veíamos bastante volatilidad, y esta semana hemos visto caídas un poquito más paulatinas, pero sí que es verdad que en las últimas sesiones de caídas el volumen ha sido relativamente alto si lo comparamos con lo que teníamos anteriormente. Por lo tanto, nos hace pensar que podríamos continuar cayendo hasta la zona de 32,30 en el gráfico. Si echamos un ojo rápido al gráfico semanal, pues vemos cómo en el último impulso ha chocado contra las medias de 70 y 200 sesiones, que son su principal resistencia ahora mismo. Las dos, pero anteriormente a la de 70, eran su principal resistencia en la tendencia bajista a largo plazo que comenzó en 2021. Por lo tanto, esto nos hace pensar aún más que podríamos dar continuidad a las caídas en el largo plazo y poner fin a esa tendencia alcista más en el corto plazo. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Merlin Properties. Y fijaros cómo teníamos un claro movimiento lateral que había empezado a formarse desde principios de noviembre hasta principios de marzo, clarísimamente entre esas medias móviles 70 y 200 sesiones y la parte alta, los 9,33, pero ahora con todo este revuelo que hemos visto en el mercado, ha perdido esa zona clara de soporte, la media 70 y 200, y posteriormente el siguiente soporte que tenía los 8,65. Esto ha provocado que continuásemos cayendo. ¿Hasta dónde? Hasta la siguiente zona, los 8,25. Hemos visto aquí cómo se ha intentado mantener un poquito la cotización, pero hemos visto cómo ha continuado cayendo. Vamos a quitar estas flechas que tenemos por aquí que nos estorban de otros análisis, y fijaros cómo ahora siguiente soporte claro le podríamos poner alrededor de los 7,45. Fijaros que es donde hizo suelo la cotización a finales de septiembre, y ahora no tendría ningún soporte claro hasta esta zona. Sí que es verdad que aquí tendríamos una zona muy amplia de quizás ver un rebote, es decir, no tiene por qué llegar específicamente a los 7,46. Con la zona de 7,70 ya la cotización podría empezar a frenarse y buscar ese rebote, pero sí que es verdad que si nos fijamos
el volumen con las caídas ha sido muy, pero que muy alto. ¿Qué nos hace pensar esto? Que hasta que no veamos que el volumen se frena con las caídas, podríamos continuar cayendo y por lo tanto podríamos buscar en principio esa zona de los 7,46 ahora mismo en el gráfico. En el caso de que lleguemos a esa zona de 7,46, 7,50, digamos un rebote, el objetivo habría que ponerle en el gap que hemos dejado hoy en la apertura y quizás en esa zona de los 8,28, 8,30, que actuó como soporte en mitad de la caída. Si echamos un ojo al gráfico semanal, pues fijaros cómo actuó entre noviembre y febrero la media de 70 como soporte y al perderla la cotización se ha derrumbado de nuevo. Y fijaros cómo podría haber un soporte muy importante en la zona del 7,60, 7,50 que hemos comentado en el gráfico diario. Una zona muy, pero que muy clave, porque si la pierde, esto indicaría que podríamos volver a esos mínimos que veíamos en el año 2020. Así que mucho cuidado con perder la zona señalada en los 7,50. Y vamos con la última de las acciones, que es técnicas reunidas. Veamos una tendencia alcista muy importante que se acentuó en enero de este año, porque anteriormente en octubre hemos visto una subida muy fuerte, movimiento lateral, y aquí se acentuó de nuevo la subida. Vimos una continuidad muy buena al alza y lo que comentábamos en anteriores análisis técnicos es que la clave en una corrección que era necesaria, nos encontrábamos ya en sobrecompra, fijaros, pues era no perder la media de 70. ¿Por qué? Pues porque anteriormente cuando caía actuaba como resistencia y cuando la superó fue cuando vimos ese impulso más fuerte. Por lo tanto, ahora la clave era no perderla. Y fijaros cómo ahora la ha respetado a cierre, tanto en la sesión del lunes, que fue muy volátil, como en la sesión de hoy, que hemos visto una caída bastante importante. Además, la zona actual podríamos decir que es una zona de soporte. Fijaros cómo actuó como soporte en febrero, también a principios de febrero vimos ahí que actuó como soporte, anteriormente actuaba como resistencia. Por lo tanto, ahora zona muy importante que no debe perder. Si pierde esta zona, ¿qué pasaría? Pues que podríamos volver al movimiento lateral que veíamos entre noviembre y diciembre, y además se podría ir a tocar esa media móvil de 200 sesiones que se encuentra en los 9,17. Esto sería una caída muy fuerte desde la zona actual. Fijaros que estamos a un 13%, es decir, puede ser una caída muy fuerte ahora mismo. El MAC no pinta nada bien, da señales de que podría continuar cayendo, pero sin embargo el volumen en la sesión de hoy pues ha sido muy bajito. Sí que es verdad que en anteriores sesiones de caídas el volumen era más alto, pero la sesión de hoy pues no ha sido tan alto y esto es buena señal, viendo que se acerca a ese soporte tan importante que es la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, está clarísimo el análisis de técnicas reunidas. Si vemos que pierde a cierre esa media de 70, nos podríamos ir a buscar la media móvil de 200 sesiones y este movimiento lateral, pero si por el contrario vemos que repunta sobre la media de 70, entra volumen con la demanda como veíamos anteriormente en las subidas, pues fijaros que si además supera también la media de 6 sesiones que actúa como resistencia en el más corto plazo, podríamos incluso decir que podría volver a máximos, esos máximos que veíamos a mitad de marzo. Así que bueno, momento para quizás estar con manos quietas, ver a ver qué va a pasar en las acciones de técnicas reunidas, porque se encuentra en una zona totalmente clave, y también momento quizás para estar con las manos quietas en el mercado en general, por lo menos hasta las 7 de la tarde. Ahora cuando le estoy grabando son las 6, pues hasta las 7 de la tarde quizás estar con las manos quietas, porque lo que pueda pasar, como decíamos al principio del vídeo, puede ser una auténtica locura, puede haber mucha volatilidad, ya sea al alza o a la baja. En mi opinión, yo creo que intentarán quizás subir los tipos de interés, o eso es lo que está descontando el mercado, con un porcentaje de probabilidad más alto, que subirán 0,25 los tipos de interés. Ya ese 0,5 quedó olvidado, pero que luego el discurso que de Powell pues será muy dovish, dirá que van a ayudar muchísimo a los bancos, que si hace falta inyectar dinero irán ahí a darle a la maquinita sin ningún problema. Yo creo que es lo que van a hacer, porque es que, por ejemplo, hemos visto el dato del IPC en el Reino Unido y hemos visto cómo se mantenía también muy alto, es decir, la inflación sigue muy alta y no están pudiendo con ella. Entonces, como empiecen a bajar ahora los tipos de interés o directamente les dejen de subir y hagan una pausa, puede que la inflación se les acabe disparando, como pasó en la década de los 70, y esto sería muy mala señal para la economía en general. Hay que recordar que fue una década prácticamente perdida, con una inflación muy alta y con muy bajo crecimiento. Entonces eso no es nada bueno para las economías, no queda ninguna duda. Por lo tanto, veremos a ver si quieren espantar ese fantasma de la estanflación, o si por el contrario lo quieren atacar con fuerza, siguen subiendo los tipos de interés a cambio de acabar provocando una grave crisis económica
que aunque parezca que no, puede que ya sea irremediable. Así que nada, mañana comentaremos a ver qué ha pasado con esa decisión de los tipos de la Fed. Nos veremos mañana de nuevo. No es ninguna recomendación de compra ni de venta lo que hemos visto en el vídeo de hoy, simplemente opiniones personales basadas en el análisis técnico. Y lo dicho, mañana nos veremos de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.